Chalán, paz a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a todos mis hermanas, amigos, jóvenes de diferentes congregaciones, religiones, a todos, paz, a todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La paz del que envió a Jesucristo, porque Cristo en la Biblia dice que fue enviado. Así dice la Biblia, no se puede cambiar la Biblia, no se puede cambiar las versiones que como muchas personas ya lo han cambiado. De tal manera amó Dios el Padre amó al mundo. Y dice que envió a su Hijo, no dice que el Padre vino. ¿Sabe lo que significa enviar? A veces me da tristeza, me da pena que no sabe lo que significa enviar. Una cosa es yo venir, yo ir, yo mismo personalmente. Y otra cosa es enviar a un ser divino para que por medio de ese ser, por medio de él, tengamos la vida eterna. Y la Biblia dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio vida a su Hijo, para que su Hijo tenga vida en sí mismo. Así como el Padre tiene el poder de resucitar a los muertos, también le dio vida a su Hijo y poder para que también su Hijo resucite a los muertos. Bueno, ese poder no solamente se lo dio a Jesús, también se lo dio después a los apóstoles, que los apóstoles tenían el poder de resucitar a los muertos en el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. La versión de las Escrituras en San Juan dice la palabra de Dios, lo que yo estoy hablando voy a leer. Lo que estoy testificando. Dice, libro de San Juan, en el capítulo, vamos a leer la palabra del Altísimo Dios. La palabra de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Eso lo dice Hebreos 4:2. Es una espada de dos filos. ¿Por qué es una espada? Dice que parte las coyunturas, el alma y discierne los pensamientos del corazón. Discierne lo que uno tiene en el corazón. Y parte las coyunturas hasta los tuétanos. Llega hasta los tuétanos, los huesos, la profundidad de los huesos. Pero es una palabra de dos filos. Una espada. Para vida y para muerte. Esa es la palabra, para vida y para muerte. El que cree será salvo. Mas el que no cree ya está condenado. Será, no dice que es salvo, será salvo. Mas el que no cree, desde el momento que la persona no cree, ya está condenado a su tremendo. Pero ¿cuál está condenado? No está condenado su cuerpo, sino su alma. Mira lo que dice la Biblia acá, lo que he testificado, dice, porque como el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace y mayores obras que estas
le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto digo, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto digo, vendrá la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Palabra de Cristo. Palabra del Altísimo Dios. Jesús está diciendo, el que cree en mí, también tiene que creer en el que me envió. O sea, si yo creo solo en Jesús y no creo en el que le ha enviado a Jesús, no pasa nada. Pues la palabra lo dice. Mira, en los términos de la Biblia, Jesús no fue mentiroso. Jesús nunca mintió. ¿Sabe por qué no fue mentiroso? Porque la mentira, lo dijo Jesús, procede del diablo. Y la Biblia dice, todo hombre es mentiroso. Yo miento. Yo tengo errores, miro. Como humano a veces me da ganas de codiciar, de desear el mundo. Dice, ¿para qué estoy sirviendo a Dios? A veces digo, ¿para qué? ¿Qué gano? ¿Qué fruto saco? Humanamente a veces me pongo a pensar así, pero a las cosas de Dios uno gana mucho. Hay una esperanza de entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos, Señor. No este planeta, no, al reino celestial. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre. Este mundo no es el reino del Padre, por si acaso. Este mundo es el reino de Satanás. Y se lo dijo Satanás a Jesús. Todo esto es mi gloria, todo esto es mi mundo. Y si tú quieres que yo te lo dé, arrodilla ante mí, yo te lo doy. Tremenda mentira, ¿no? Porque si ese es su reino, y ¿tú crees que el diablo va a entregar su reino a Jesús? Se lo va a dar. A los ángeles le dijo también, van a gobernar conmigo. ¿Cómo ha sido el chamullo, no? Y los ángeles le creyeron y mira, gobernaron, reinaron con Dios, fueron arrojados, fueron botados. Porque Dios es más poderoso que Lucifer, que todos esos ángeles. Porque el ángel es una creación. Y como la creación de Dios se ha rebelado contra Dios. Pero ¿quién es más poderoso? Ningún ángel, ningún ser divino puede ser más poderoso que el Altísimo Dios. La creación, el hombre que ha sido también creado del polvo de la tierra, no puede ser más que Dios, más que el Altísimo Dios. Podrá ser más un vaso el que lo hace el vaso. Podrá ser más, como dice el alfarero, ¿no? Dice que el hombre es como un barro que se cae, se rompe y viene el alfarero y lo construye. Y de esa misma masa hace un vaso más fuerte. Pero ¿quién es más? ¿Lo creado o quien lo creó? ¿Quién es más? Por eso acá nosotros no comprendemos. Hay muchas cosas, muchos términos que habla Jesús. Jesús está hablando acá, en esta palabra, San Juan 6, 5, del 20 hasta el 27 lo he leído. El Padre a nadie juzga. El Padre no va a juzgar a nadie. Todo el juicio se lo dio a su Hijo. No dice hijos. Si dijera hijos, entonces el Padre tiene parte de Jesús
Porque la Biblia dice que Jesús, el Verbo, es el unigénito Hijo de Dios, es el único Hijo de Dios a su sustancia, es el único. El unigénito es la imagen misma del Padre. Eso lo dice la Biblia. Él es la imagen misma del Padre. Por eso dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay una conversación, hagamos. No dice ahí, y dice Dios, voy a hacer al hombre. Entonces sería plural, ¿no? Solo. Lo voy a hacer a mi imagen, a mi semejanza. Pero en Génesis hay muchas personas que no creen en eso. No creen. No, que está equivocado, que eso lo han puesto así. Pero hay muchos textos bíblicos que testifican de dos seres, del Padre y del Hijo. No solamente eso. En Salmo 110:1 dice, siéntate a mi diestra. ¿A quién es el que le dice, siéntate a mi diestra? Sea a mi derecha. No dice, siéntate en mi trono. Ahora él mismo no se habla. Hay un ser divino que le dice, siéntate a mi derecha hasta yo poner a tus enemigos a los estrados de tus pies. Y Jesús en la cruz decía, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Quién era el Dios de Jesús? Jesús tenía su Dios. La Biblia lo dice, Jesús tenía su Dios. Jesús oraba, lloraba, imploraba a su Dios. ¿Y quién era el Dios de Jesús? San Juan 20:17 dice, cuando Jesús se encuentra con Marta después de la resurrección, Marta lo iba a tocar y le dice, no me toques. No subo a mi Padre, a vuestro Padre. Ahí Jesús también a una versión dice, a nadie digas Padre. Y Jesús, ¿a quién llamaba Padre? Llamaba al Altísimo Poderoso. No me toques porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. A mi Dios, a vuestro Dios. ¿Quién es el Dios de Jesús? ¿Quién lo envió a Jesús? Porque Él fue enviado. Muchos dicen, no, el mismo Padre Dios se hizo carne. O sea que Dios mismo hace 2000 años atrás ha estado en la tierra. Y Jesús mintió cuando le dice, maestro, enséñanos a orar al Padre. Y Jesús mira al cielo y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No está diciendo Jesús, Padre nuestro. Bueno, Él mismo o sea que Él mismo se oraba. Hubiera dicho, no, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en la tierra, porque Él estaba en la tierra. Estaba pisando suelo. Y hay parte de la Biblia que dice, a quien Dios envió, ustedes no creen. Yo soy el pan vivo que Dios me ha enviado, pero yo he venido acá no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vino a hacer su voluntad. Si yo no vengo a hacer mi voluntad, ¿voluntad de quién viene a hacer? ¿De quién? Ahora cuando Jesús, el Verbo, habla dentro del cuerpo de Yeshua, dice, yo y mi Padre una cosa somos, pero eso no lo dice en una forma que Él es el mismo Dios Jehová. Recuerda que Adán y Eva, los dos eran uno. Tenían una unidad, pero no era el mismo cuerpo. Eran cuerpos separados, pero eran uno por el Espíritu. Dios, el Padre, es uno con su Hijo por su Espíritu. Y eso lo dice San Juan. Cuando Jesús está orando, dice, la gloria que tú me has dado, yo se lo he dado. Así como tú y yo somos uno, todos ellos sean uno en nosotros. Así dice la Biblia, así dice Jesús en una oración. La gloria que tú me has dado, o sea que Jesús recibió gloria. Ahora yo hago una pregunta, ¿el Padre recibe gloria? ¿El Padre recibe poder? Porque si el Padre recibe poder, entonces
Es como decir, hay una batería para que camine el carro. Si no hay una batería, el carro no camina, digamos así. Entonces yo le pongo una carga y el carro funciona, se prende las luces, todo. Pero es necesario que poner esa batería. Y Jesús habla estas cosas en un término espiritual. Cuando Jesús hacía los milagros, las señales, decía: yo obro y mi Padre obra. Yo sin mi Padre nada puedo ser. Oye, esas palabras. Voy a leerle San Juan, donde dice Jesús: la gloria que tú me has dado, yo se lo he dado. Así como yo y tú, son dos palabras separadas. Yo y mi Padre son dos palabras separadas. Y la Biblia lo dice: hagamos al hombre, Génesis 1:26, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y en Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen de Dios, Él es la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Jehová, Yahweh. Él es la imagen de Yahweh. O sea, Él es su imagen del Padre. Pero nosotros no somos imagen del Padre. Perdóname, nosotros somos la imagen del Hijo. Primero comienza con el Hijo y la imagen del Padre, o sea, la imagen de los dos. Pero Jesús solamente es la imagen del Padre. Es el único. Adán no fue creado pues a la imagen del mismo Dios, sino también sería pues la sustancia de Dios. Adán fue creado. Cuando hay una conversación en Génesis 1:26, y eso hay en toda la Biblia, incluso la Biblia católica, dice: hagamos al hombre, hagamos. Ya no hay uno ni dos, hay más. Hay una conversación. Y ahí contesten: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, semejante a nosotros. Y en Romanos 8:29 dice que Dios predestinó crear al hombre a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y Jesús a sus discípulos los llamaba hermanos. Si Jesús estaría acá, me diría también a mi hermano. Somos hermanos de Cristo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Él es la cabeza que el Padre crea. Vamos a leer este texto, de ahí nos vamos a ir a lo que dice la carta de Corintios, que todo varón, la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso lo que habla Corintios. La cabeza de Cristo es el Padre. Vamos a llegar ahí. Solamente estoy dando una reflexión porque yo pensaba dar otro estudio. Dios me ilumina. Que Él hable, pues me dejo guiar de que Él hable, porque dice: no sois vosotros los que habláis. Yo pensaba hablar otra cosa, sino el Espíritu de vuestro Padre. Señor, hoy día miércoles, habla por mi boca, no sea mi pensamiento. Yo quería hablar mis ideas, me senté acá a hablar otra cosa. Todo lo que había programado, sea tu voluntad. Dice bien claro, dice San Juan 17:21, 22, 23, ustedes lo pueden leer. Dice: a la data del testimonio, vamos a hablar lo que dice acá. Para que todos sean una cosa, vamos a leer desde arriba. Vamos a leer un poquito desde el 20. Mas no ruego solamente por estos. Jesús a quien rogaba. Bueno, pues sigamos leyendo. Sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, una cosa, para que el mundo crea que tú me
enviaste, de nuevo, para que el mundo crea que tú me has enviado. 22, y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. O sea, todos somos uno en Cristo. Y eso lo dice Gálatas 5, 28, 29, no, 3, 28, 29, dice, no hay griego, no hay judío, no hay libres, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo. Yo en ellos y tú en mí, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados una cosa, que el mundo conozcan que tú me enviaste de nuevo y que los has amado, de tal manera amó Dios al mundo, como también a mí me has amado. Amaste a ellos y me amaste a mí. Mira lo que está hablando Jesús. El Padre amó al Hijo. ¿Por qué lo amó al Hijo? Porque obedeció. En la Escritura dice bien claro que Él también fue tentado, fue probado. ¿Y quién lo probó? ¿Quién lo tentó? ¿Quién lo probó? El Padre. El Padre permitió que el diablo lo tiente. Y como humano que estaba, permitió que lo sea tentado. Incluso le dice, arrodíllate ante mí, todo esto te lo doy, todo esto es mío. Si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se haga pan. Si eres el Hijo del Eterno, como decir de Yahweh, si eres su Hijo, mire el diablo, tremendo mañón, si es que eres, no le dijo tú eres, si es que eres el Hijo de Dios, un desprecio. Di que esta piedra se haga pan. No solo de pan vive el hombre, porque él era hombre, no dice los hombres. Hombres serían todos. Él estaba hablando de sí mismo. No solo de pan vive el hombre. No dice los hombres. ¿Eh? Dice, no solo de pan vive el hombre, de él mismo. Porque él sentía hambre como hombre. Sintió sed después de 40 días, 40 noches. Y cuando sintió hambre y sed, el diablo le dice, si es que eres. Eso es una, como dices, si es que eres, pues demuéstrame que eres el Hijo de Dios. No solo de pan vive el hombre. El hombre también vivirá de todas las palabras que salen de la boca de Dios. O sea, le está diciendo, yo voy a vivir de lo que sale de la palabra de Dios. Lo que sale de él. Qué bonito, ¿no? Poderlo interpretar, ¿no? Además, Jesús era el pan vivo. Como un pan material, está lejos. Además, Jesús podía convertirlo, porque él tenía poder de Dios. Pero él le dice, no solo de pan, o sea, no solo de comida de vivir el hombre. Yo también voy a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. De ahí le dice, todo esto, arrodíllate, escrito está, vete al escrito. Solo al Señor tu Dios temerás, a Él solo me voy a arrodillar. Tremendo, o sea que Él le está diciendo a mi Padre, a mi Dios, a Él solo voy a doblar mis rodillas, a Él solo lo voy a... ¿A quién doblaba sus rodillas Jesús? ¿A quién lloraba? ¿A quién suplicaba? ¿No era el Padre? Ya después lo sube a un pináculo alto del templo y dice, tírate porque Dios va a enviar sus ángeles. No le dijo, tú eres Dios. No le dice. No le dice el diablo, tú eres Dios. Le dice, tú eres, si eres el Hijo de Dios. Después le dice, agarra la carta de Salmos, donde dice que estaba escrito que no iba a permitir Dios, que iba a tropezar sus pies en las piedras como humano, que enviaría a sus ángeles para que no tropiecen sus pies. Pero él utiliza esa palabra con intención de probarlo a Jesús,
Y Jesús lo iba a tentar a su padre, porque era una tentación ante su padre. A ver si mi padre me salva, me tiro. No. Y él agarra y le dice, no tentaré al Señor mi Dios. Ahí está. ¿Quién es el Dios de Jesús? Su padre. Jesús es hijo. Y si buscamos más, hay más. Yo me asombro cuando a Jesús le pregunta el pueblo de Israel, no sé quién habrá sido, pero era el pueblo, no sé si han sido sus discípulos, le dicen maestro. ¿Dónde está ese texto bíblico? Maestro, no me acuerdo. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, restaurar quiere decir algo que ya existía. Ahora, Israel ya existía. No están hablando de Israel de Ezequiel, Atacus y Gamonara. Están hablando de Israel que ya existía, Israel que había existido, que había sido destruido el reino de Israel. ¿Quién es Israel? Si vamos a la Biblia, Israel viene a ser Jacob cuando pelea con un ángel, le ponen Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe de Dios. O sea que Israel era un príncipe, un rey de Dios. De ese rey salió otro rey que se llamó Sanampanea en la tierra de Egipto, que viene a ser José. José, Dios lo puso de las 12 tribus de Israel. A su debido tiempo lo escogió Dios para que sus hermanos se inclinen ante él, le dan reverencia. Por eso ya soñaba desde pequeño que el sol, la luna, las estrellas, 11 estrellas se arrodillaban ante él. O sea, las 11 tribus de Israel. Y él contaba su sueño, tenían envidia, de ahí va a ser preso 7 años, se enamora una mujer, esta mujer la acusa de adulterio, de fornicación, pero no. Ahí va a la cárcel, en la cárcel sueña, e interpreta el sueño del faraón, y lo ponen como el segundo ministro, el segundo rey en la tierra de faraón. Y su nombre ya no era José, porque le había cambiado el egipcio, le había puesto el nombre de Sanampanea, que significa él es el Salvador. De ahí nació el rey José. Él fue rey. Sus hermanos venían y se arrodillaron ante él conforme el sueño que tuvo José. Las 11 tribus se arrodillaron ante él porque así Dios lo quiso. Lo puso Dios a él por rey. Y el Espíritu de Dios estaba en él. Pero José no era Dios, sino que Dios a través de José gobernaba. Bueno, y cuando le dicen restaurarás el reino de Israel, ahora cuando nosotros vemos que el reino de Israel es restaurado, el reino comienza de Jacob, el reino de Israel. ¿Qué tenía el reino de Israel? ¿Por qué fue levantado el reino de Israel? Ahora, Israel no es una nación. Por ejemplo, donde han puesto Israel, esa era la ciudad de los cananeos. Ellos lo compraron y con el tiempo le pusieron Israel, porque por ahí habitó Israel, por la ciudad de los cananeos. Pero esa no era tierra de Israel, porque los israelitas eran peregrinos. Israel es un hombre, no es una nación. Y de ese hombre son las 12 tribus que andaban peregrinando por todos los lugares. Ellos caminaban de un lugar, lo llamaban los hebreos los caminantes. Hay que estar informado para predicar. Entonces, este varón, Dios a través de un ángel que pelea y lo vence, le pone el nombre de Israel. Su nombre de él cae sobre sus hijos, su bendición a los hijos, y también se llamaban los israelitas. Fue una bendición espiritual. Ahora, Dios va a restaurar el reino de Israel. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Bueno, si hablamos del reinado de Israel, cuando Israel, pues, Jacob huye de su hermano, llega a Betel, y en Betel se queda dormido. Pero lo más curioso que yo me pongo a pensar, que agarra una piedra
de un paraje y se lo pone de almohada. Yo humanamente no haría eso. Bueno, acostaba su cabeza como en una piedra, pero agarró la piedra para que le sirva de almohada, una piedra, imagínate. Y dice que cuando él se quedó dormido, de la piedra subió una escalera. Y en la cumbre, en lo alto, lo vi al Altísimo Dios. En sueño, en visión de su alma. Y ángeles que bajaban y subían. Y Dios le habla: Dios, soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Y la tierra donde tú estás es tierra santa, le dice. Y le comienza a hablar: yo te daré el oriente, el occidente, el norte, el sur. Lo que le prometí a Abraham y Isaac, tu padre. Toda esta tierra te la daré por heredar. Y cuando Jacob se despierta del sueño, no sabía que este lugar era un lugar santo, dice. Terrible cosa es estar en este lugar, decían. Y él agarró un aceite que tenía y ungió la piedra y hizo voto en la piedra. Y cuando hace voto dice: bueno, las primicias y los diezmos ya existían hace tiempo atrás. Señor, si yo voy y vengo en paz, tú vas a ser mi Dios, les. Tú vas a ser mi Dios. Y esta piedra lo he puesto por título, o sea, por columna. Y aquí voy a ofrecer mis holocaustos, mis sacrificios, mis ofrendas. Y esta piedra se llamará casa de Dios, se llamará en el futuro casa de Dios y puerta del cielo. Los israelitas en la antigüedad levantaban altares de 12 piedras. Yo lo he testificado en varios videos. 12 piedras. No, y las piedras tenían que ser piedras enteras, sin meter comba, ni ladrillo, ni cemento, como ha hecho Ezequiel Atapuzzi con cemento, todo. Eso no está escrito en la Biblia, su altar. Y cuando restauró Elías, según Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 32, 33, 34, Elías restauró el altar de Dios al nombre de Jehová con 12 piedras. Restauró. ¿Sabe lo que significa restaurar? Lo levantó. Restauró. Y según la ley, si Jesús vino a ser circuncidado el 8º día, a Jesús le llevaron en un altar de 12 piedras. Conforme a la ley de Moisés, libro de Deuteronomio 27, 1 al 9, donde habla y testifica Moisés: cuando pasares al monte Erja, me edificarás altar de 12 piedras a Jehová. Está escrito por Moisés. Y Moisés en Éxodo 24, 4, de muy de temprano se levanta y levanta 12 columnas, 12 piedras, y ofrece las 12 piedras, ofrenda a Dios. Cosa que Ezequiel Atapuzzi no lo hizo. Esa es la restauración del altar de Dios y del reino de Israel, que tiene que cumplirse en estos últimos tiempos, porque eso se tiene que cumplir, en los cuales Ezequiel Atapuzzi no lo hizo. Lean la Biblia, y esas piedras son para siempre. El libro de Josué 4:7, eternamente, para siempre son las 12 piedras. Bueno, como le estoy diciendo, en las Escrituras, Jesús, el Hijo de Dios, habla y dice: no, el día y la hora nadie sabe cuándo va a ser restaurado. Y dice: ni los ángeles, ni el Hijo, solamente mi Padre mío. Está hablando de él, no mío, sino estoy haciendo entender: mi Padre en su sola potestad, en su solo poder, en su sola gloria. Aquí está separándose Jesús, que él no es el Padre. Él está diciendo: ni los ángeles, ni el Hijo sabe cuándo va a ser restaurado. Solamente mi Padre en su sola potestad. ¿Comprende? Solamente mi Padre en su solo poder, en su sola gloria, en su sola potestad.
Y hay otro texto en San Mateo donde dice Jesús: te alabo, Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas maravillas y lo has dado a los pequeños. Eso está en San Mateo 11, 26, 27. Todas estas cosas me son entregadas de mi Padre, dice. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoció al Padre sino el Hijo, y a quien quiere el Hijo lo revela. Felipe le dice: maestro, enséñanos al Padre. Felipe, tiempo que me has visto, ¿no has conocido al Padre? No dijo Jesús: yo soy el Padre. Dices: me has visto, hace tiempo me has visto. Hace tiempo me has visto, Felipe, y no has conocido al Padre. El que me vio a mí ha visto al Padre, porque Él es la imagen del Padre. Pero está viendo a un ser visible. Y en Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. Leamos. Hay uno que es visible, que Jesús se hizo visible, que lo puedo ver. Pero hay uno que no se puede ver, que es invisible, que no se puede ver, como decir el hombre invisible, es decir, está acá y no lo veo. Si los ángeles, siendo Lucifer, Satanás, ahorita de repente están rodeados acá, están que me maldicen, de repente yo no los veo, porque son invisibles. Así es Dios. Dios es invisible, el hombre no lo puede ver. A menos que Dios te unja los ojos, me unja ahorita los ojos, de repente veo, no demonios con cacho ni con cola, son ángeles, ángeles, y ángeles hermosos, ¿eh? Por si acaso Lucifer no era feo así con esta pepa, no. La otra vez me dice: oye hermano, te pareces el diablo. Yo creo que el diablo ve mi cara y se asusta, ¿verdad? Porque él es lindo, él es bello, él es hermoso. Él es más hermoso que cualquier hombre en la tierra, él es hermoso. Que si ese ángel se transfigura en un hombre, pues, las mujeres, así como veo acá en este mundo, caen de rodillas ante el papacito, le llaman a la mujer, es riquísimo, lo llaman. Porque él es un ángel hermosísimo, lindo. No se compara a ningún hombre en la tierra, él es hermoso. Para que lo sepan las mujeres, él es hermoso y él es tentador. ¿Qué va a tener esta cara? Es una burla ante él. Él es simpático. ¿Ya? Y acá dice bien claro, dice arriba: y en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los niños, has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado. Te alabo, te glorifico, Señor del cielo y Señor de la tierra, dice al Padre. Él es el Señor del cielo y de la tierra, es el Padre. Y en el Padre nuestro lo vuelve a repetir cuando le dice: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Por todos los siglos de los siglos, del Padre es el reino. Pero el Padre, para guiar a un pueblo, lo pone a su Hijo. Y por medio de su Hijo, nos vamos a llegar al Padre. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, San Juan 14:6, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tú quieres allegarte al Padre? Tienes que creer en el Hijo. Y el Hijo dice: el que cree en mí, cree en el que me envió. Esa es la doctrina. Tú crees en el Hijo y no crees en el Padre, ya estás hecho. Crees en el Padre y no crees en el Hijo, estás hecho. Porque acá dice en primera de Juan, dice: ¿cuál es mayor? ¿El testimonio de los hombres o el testimonio de Dios? Dios testificó de su Hijo. ¿Y el Hijo de quién testificó? ¿A quién glorificó el Hijo? A su Padre. E incluso, para glorificarlo más, dijo: el Padre es espíritu. El Padre es espíritu. La gente lo está viendo en de carne y hueso.
Si a cuenta que yo fuera indignamente vuelto mal, yo soy Jesús, en carne y hueso, ya estoy, yo soy el verbo, digamos. Y le digo a ustedes, el Padre es espíritu. ¿Qué le estoy diciendo? Directamente yo no soy el Padre es espíritu. Yo soy carne y hueso, mira Tomás, tócame. Mete tu dedito, mete. Esa dicha lo tuvo solamente un hombre. Mete. Porque Jesús le dijo así, mete. Mete tu mano, mete. Lo exigió meter. Mete. Ahora cree. Bienaventurado los que creen sin ver. ¿Qué le está diciendo? Bienaventurado el que cree en Dios sin ver. Porque si tú viéndome recién crees que soy el Hijo de Dios, saca tu fe saca esa duda de tu corazón. No seas incrédulo, le dice. ¿Quieres ver para creer que yo soy el Hijo de Dios? Eso lo dijo. Pero le da esa oportunidad porque Dios lo había escogido. Y eso es para nosotros. Y Jesús en carne y hueso le dice a sus discípulos, Dios es espíritu. Dios no es carne y hueso. Ahora la más tristeza, la más tremenda estupidez, porque no puedo decir otra cosa, tremenda herejía, tremenda blasfemia, que si Jesús dijo yo soy el Padre, porque y Jesús habla en la Escritura, el reino de mi Padre. En la casa de mi Padre, dice en San Juan 14:1, muchas moradas hay. En la casa de mi Padre. No dijo en mi casa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, las cuales voy a ir y de mi Padre voy a tomar una morada para ustedes. Está hablando no de este planeta Tierra, está hablando de una morada del Padre. Y voy a ir a preparar. Porque donde yo estoy, Él no está acá. Él va a venir a llevarse. Va a venir a llevar. Estarán los que me sirven. Por eso dice la Escritura, cielo nuevo, tierra nueva. Y el Cordero apacentaba sus ovejas a fuentes de aguas vivas. Donde ahí ya no va a necesitar la luz del sol, la luna, las estrellas, sino que el Padre alumbrará a su Hijo y su Hijo nos alumbrará a nosotros. Eso está escrito en las Escrituras. Cree en Dios y después dice, cree también en mí. Y en San Juan 15:9 dice, así como el Padre me amó, yo también os he amado. Guarden mis mandamientos. Porque el que guarda mis mandamientos, no estoy hablando de los mandamientos de Ezequiel, Atacús y Gamonala. Estoy hablando de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí, que son 2 tablas de piedra, 5 a un lado, 5 al otro lado, porque los mandamientos de Ezequiel son mandamientos adulterados, sacados de la Biblia, pero a manera humana. Guarda mis mandamientos. Ahora el mandamiento ya no se guarda literalmente, no se guarda en el corazón cuando se recibe el Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. Y daré mis mandamientos, 2 Corintios, ya no en tinta, ya no en tablas de piedra, sino los daré en vuestro corazón. Cuando nosotros recibimos el mandamiento en nuestro corazón, debemos de guardarnos de no pecar, para que ese espíritu no salga de nosotros. El que guarda mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos, no dice vendré, vendremos, ya está hablando de 2 seres o de más, y haremos con ustedes morada. Libro de San Juan, mira lo que dice. San Juan 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará. Las palabras que yo hablo son espíritu, son vida. El que me ama la palabra de Jesús guardará. No dice la palabra de Ezequiel, la palabra de Jonás o mi palabra. No dice la palabra de Pedro ni de Pablo. Está hablando la palabra de Jesús, porque Él es el maestro. Yo quiero saber del maestro. Tengo que agarrar y estudiar. Y el maestro me da esta enseñanza y dice, Jesús, el que está sentado a la diestra de Dios, me está enseñando a través de esta palabra, a través de la Biblia, lo que sus apóstoles han dejado. Yo amo a Jesús. No dice acá el que ama a Ezequiel, a Tajús, a Jonás, al perro, al gato, al chancho. No. Acá dice, si tú me amas,
Guarda mi palabra. ¿La palabra de quién? De Jesús. ¿Qué es la palabra de Jesús? San Juan 6:63, es espíritu y es vida. Que guarda mi palabra, mi Padre lo amará. No dice yo te voy a amar, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, vendremos. No dice vendré, vendremos, el Padre y el Hijo. Vendremos y haremos con Él morada. Bendito sea Dios, gracias por haberme escuchado. Palabras de vida. El que cree en Jesús tiene que creer en el Padre. Y ese es el testimonio que está acá cuando el Padre le dice a Jesús en San Mateo 3, 16, 17. Me retiro, hermanos, gracias. Un poco más de la garganta, por eso no estoy predicando. Gracias. Dice así: este es mi Hijo amado, en cual mi alma ha tomado contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Anunciará juicio a la gente. Esa voz que hablaba es el Padre y vino del cielo. Y Jesús estaba en la tierra, el Padre. El Espíritu del Padre que desciende son 2, 3. Y Jesús 1. El Espíritu en forma de paloma, no es una paloma. Por ahí dice, no, el nombre de Jonás es paloma. ¿Qué me interesa a mí que sea paloma? El Espíritu no es una paloma. Oye, sácame la Biblia que me diga que el Espíritu es una paloma. No, dice que el Espíritu de Dios descendió en forma de una paloma. O sea, como si fuera una paloma descendió, pero el Espíritu Santo no es paloma, Señor. No engañes, en forma de paloma. Es como decir que yo ahorita me ponga así como, no, digamos yo, no, en forma de la garza. Dice, otra, estás en forma de garza, ¿no? Pero yo no soy una garza, ¿ve? Así bajó el Espíritu de Dios, en forma de una paloma. Y reposó sobre él. Y esas virtudes que reposaron sobre él en forma de una paloma, no dice que el Espíritu de Dios que es una paloma y reposó, no, en forma de una paloma, eran virtudes, 7 virtudes del Espíritu Santo, pero no era Jehová. Jehová, Jesús dijo, mi Padre está en los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero esas virtudes que recibe Jesús, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. Los tres hacen una sola obra, una sola plenitud. Por eso Jesús dice en San Juan 15, 26, este es un misterio muy grande, a sus discípulos: mandaré a otro consolador, otro, no Jesús mismo, porque si yo no me voy al Padre, el otro consolador no vendría. Está hablando de otro ser. Yo me voy al Padre y voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Ahora dice el Espíritu Santo, no habla de un cuerpo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes darán testimonio de mí. Cuando cae el Consolador, el Espíritu Santo sobre ellos, en la fiesta de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, Pedro, todos ellos que recibieron el Espíritu Santo daban testimonio de Jesús. Jamás hay un discípulo que haya dado testimonio de Ezequiel Atacusi Gamunal, o haya dado testimonio de Jonás, o haya dado testimonio de David Miranda, o ha dado testimonio de Rodolfo González, o ha dado testimonio de aquellos hombres que hoy en día se creen grandes predicadores, que se creen Cristo, se creen dioses. Solamente te voy a decir, si yo algún día digo yo soy el Cristo, soy un anticristo. Si algún día yo digo yo soy Jehová, soy un anticristo. Ningún hombre se puede gloriar a sí mismo. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Yo vengo a ustedes en el nombre de Jehová. Y a él, como les he testificado 2 años en video, son 245 videos que estoy predicando, solo a él debemos de glorificar a través de su santo Hijo Jesús. Glorificas a otro Dios, sea Ezequiel, sea Jonás, sea quien sea, te vas al infierno. Te vas al infierno por no leer las Escrituras. Y si respetas los 10 mandamientos, respetas los 5 libros de Moisés, léelo. Léelo, porque Jesús predicó de Moisés.
Y si Jesús predicó de Moisés, predicó de Jehová. Por eso dice Jesús en San Juan 6, 47, 48, dice bien claro, yo hablo lo que Moisés habla. Y si tú no crees a Moisés, no crees en mí. Y Jesús dijo bien claro en San Juan 12, 49, 50, las palabras que mi Padre me ha dado, yo se lo he dado. Porque yo no hablo de mí mismo. ¡Ah, su tremendo! Él no habla de sí mismo. O sea, la carne no hablaba de sí mismo. El que está en mí, el Espíritu de mi Padre, habla. Y el que habla, estaba hablando la doctrina dada de Moisés. No solamente Moisés, habló así como en el tiempo de Noé, como el tiempo se trasladó a los tiempos y lanzó profecía para estos tiempos. Bendito sea Yeshua Mashiach, bendito sea el Altísimo Dios, Jehová de los ejércitos. Y recuerda que Jesús es el enviado. Y hay un sarnoso por ahí que se hizo pasar como el enviado. Jesús viene del santo trono de Dios y regresó al Padre. Tengo que regresar a mi Padre, y se sentó a la derecha del Padre en su gloria. Y ahora viene con gloria y poder a resucitar a los muertos y a hacer juicio a la humanidad. Todo lo que vemos, todo lo que está pasando, ya está escrito. Cuídense y lean la Biblia y no se dejen engañar.